Muy buenos días, mis hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Ayer en la escuela de teología, nuestro hermano Aldemar nos hacía énfasis en lo que es esta palabra de Dios para nosotros. Y veíamos cómo la palabra de Dios nos enseña acerca de quién es Dios y nos enseña acerca de sus obras. Hoy vamos a escudriñar la palabra de Dios y conocer quién es nuestro Dios, qué es lo que Él hace, quiénes somos nosotros. Y vamos a abrir la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 1 en adelante. Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 1 en adelante. Voy a permitirme leer algunos versículos. Segunda de Reyes, capítulo 3, dice la palabra de Dios: Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Y dijo: ¿por qué camino iremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. Entonces el rey de Israel dijo: que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo: no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviera respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová: haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de aguas, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados, y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. Y versículo 19: y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de aguas, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Hoy te pedimos que nos enseñes. Tenemos dispuesto nuestro corazón para que hables a través de esta palabra a nuestras vidas. Gracias, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, se pudieron pensar en estos nombres de los reyes. Los tenemos en la cabeza. Nombres como raros, como que se le escapan a uno, pero vamos a mirar un poquito para que podamos más o menos como ambientar el momento y lo que estaba sucediendo.
Recordemos nosotros que la nación de Israel se ha dividido por las últimas acciones del rey Salomón. Le dijo el Señor que no siguiera a los dioses ajenos y él siguió, y el Señor ordenó romper el reino. Se divide la nación de Israel en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se llamaba Israel y el reino del sur se llamaba Judá. Amén. Las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín. Y entonces estamos en ese momento de los reyes donde muere Acab. ¿Se acuerdan de Acab y su esposa Jezabel? Que hicieron lo malo ante los ojos de Dios, eran malvados y medio ante los ojos de nuestro Dios. Pero quedó su hijo, ¿cierto? Su hijo era Jorán, hijo de Acab, y reinaba entonces en Israel, allí en Samaria, en el reino del norte. Pero llega otro rey, dice Mesa, rey de Moab. Él pagaba tributo al rey de Israel, o sea, a Acab. Pero muere Acab, ¿cierto? Y su hijo Jorán empieza su reinado y se revela Mesa, rey de Moab. Él pagaba tributo al rey de Israel, ¿sí? Y se rebeló. Y no solo esa rebelión significaba que no le iba a pagar más tributo, sino que traía ¿qué? Trompetas de guerra. Trompetas de guerra. Entonces, Jorán, hijo de Acab, ¿cierto? Habla al rey de Judá, ¿cierto? Las otras 2 tribus en Jerusalén, Judá y Benjamín. Y le dice que le manda a decir a Josafat, que era el rey de Judá, que si va con él a la guerra. Y le dice Josafat, sí, voy a ir con usted a la guerra. Recordemos que los moabitas eran descendientes de Moab, era hijo de Lot, y adoraban al dios Quemos. Recordemos a la mujer moabita en el libro de Ruth, que menospreciaba la ley de Dios y no cumplían las ordenanzas del Señor. En el libro de Deuteronomio encontramos nosotros que el Dios había dado la orden que no fueran admitidos en la congregación del Señor, ni aún después de la 10ª generación. Entonces, tenían que pasar por Edom, ¿cierto? Edom limitaba, ¿cierto?, con la tierra de los moabitas. Entonces, el rey de Edom, los edomitas eran descendientes de Esaú, dispone también para unirse con el rey de Israel, con el rey de Judá, para ir en contra de los moabitas. Estamos hasta ahí, hermanos. 3 reyes, el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, para ir en contra de los moabitas. Era guerra, ¿sí? Era difícil, pero lo hacían porque se disputaba el territorio, se disputaba en ese momento la autoridad, ¿sí? Y sabían ellos que tenían que ir a la guerra. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice en el versículo 9, salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino. Por el desierto. 7 días de camino. ¿Ustedes se imaginan esos ejércitos guerreros deambulando por un desierto 7 días? ¿Y qué necesidad les llegó a ellos? Dice, les faltó el agua.
Les faltó el agua. Era definitiva el agua. Estaban en el desierto para su ejército, para sus animales. Y llegó la necesidad, llegó el agua. Hermanos, si a nosotros nos llega muchas veces la crisis, la tribulación, nos llega la adversidad y pasamos por situaciones difíciles. ¿Cuál es nuestra actitud frente a esa necesidad? Muchas veces decimos lo que dijo el rey de Israel. ¿Qué dijo? Que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. ¿Sí? ¿Y cuál es nuestra actitud muchas veces cuando llega la necesidad? Dios se olvidó de mí. No hay nada que hacer. Voy a ser destruido. Hasta aquí fui. Y vivimos en esa actitud. Y decimos nosotros muchas veces, oiga, es que fulano sí es bien pesimista, ¿no? Pero es nuestra actitud. Cuando pasamos por esa serie de dificultades. Pero ¿qué dijo el rey de Judá? ¿Qué dijo Josafat? El versículo 11, mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Qué actitud tan diferente. ¿Sí? Una actitud, consultemos a Jehová, a ver qué él dice frente a nuestra necesidad. ¿Qué dice Dios de lo que estoy pasando? ¿Qué dice Dios de lo que estoy sintiendo? Para ellos era extremo, porque era la vida. Si no tenían agua, hasta ahí fueron. Y dice, uno de los siervos del rey de Israel respondió, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dice, este tendrá palabra para Jehová, palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Recordemos nosotros, mis amados hermanos, que en ese momento Dios hablaba a través de los profetas. En Hebreos capítulo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos y por quien asimismo hizo el universo. Y es así que el rey de Judá dice, vayamos a donde el profeta. Hermanos, qué diferente actitud de la del rey de Judá a la del rey de Israel. Cada una de esas actitudes nos lleva a diferentes destinos. La actitud del rey de Israel, de Joram, nos lleva a lamentarnos, nos lleva a sentir que estamos derrotados antes de la batalla, nos quita el aliento y las ganas de seguir viviendo. Pero cuando nosotros buscamos qué dice Dios frente a mi necesidad, encontramos la palabra de nuestro Dios. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Siempre habrá palabra de Jehová frente a nuestra necesidad. Aún muchas veces recibimos la respuesta de Dios en medio del silencio, porque es la forma en que Dios habla a nuestras vidas.
¿Qué encontramos nosotros en esa palabra? ¿Qué encontramos en esa revelación? ¿Qué dice Dios frente a mi necesidad? A Moisés le dijo: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cuando venía ese ejército egipcio frente a ese mar tan grande, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. A causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. Si hemos acudido a estas palabras en medio de nuestra necesidad, cuando consideramos que ya estamos derrotados, ningún arma forjada contra ti prosperará. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, ¿qué? Yo estaré confiado, ¿cierto? Y Filipenses capítulo 1. Verso 20 y verso 21 dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con la confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, la palabra de Dios nos muestra que si vivimos ganamos y que si morimos también es ganancia para nosotros. Y es así que el rey de Judá, ¿cierto? Dice: hablemos, pidamos a ver qué Dios dice frente a nuestra necesidad. ¿Qué recibimos como respuesta de Dios? ¿Qué recibimos? ¿Qué esperamos recibir cuando acudimos a Dios en medio de nuestra necesidad? ¿Sabe qué recibimos? Lo que Dios ha dicho. Lo que pasa es que muchas veces esperamos recibir lo que Dios no ha hablado y nos quedamos esperando. Ha sido lo que mi voluntad ha querido, y eso es lo que muchas veces esperamos y nos quedamos esperando. La bendición viene de lo que Dios ha dicho. Entonces el versículo 13 dice: entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre. ¿Cuál era el padre? Acab, ¿cierto? Y a los profetas de tu madre, ¿cuál era? Jezabel, esa mujer malvada. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Como que dice: yo no tengo por qué acudir a su llamado. Vaya a los profetas de Baal, los profetas de tu padre, los profetas de tu madre. Pero ¿saben por qué lo hago? Por el respeto, ¿cierto?, que le tengo a Josafat, rey de Judá. Si no, no te escucharía, no te vería. ¿Por qué Dios responde a nuestro clamor? ¿Por qué podemos tener esa comunión con nuestro Dios? No por lo que somos nosotros, sino por la obra de Cristo que hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y eso era lo que le estaba diciendo Eliseo al rey de Israel. No es por ti, ¿sí? Es por Josafat, rey de Judá. Y el verso 15 dice: mas ahora traedme un tañedor. Mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová
vino sobre Eliseo. Entonces estaban pendientes a lo que Dios iba a decir acerca de su situación, de que afrontaban un ejército, pero no tenían agua. Ya llevaban 7 días en un desierto. ¿Y qué dice Dios? Pongamos atención a lo que dice el Señor. Dice, así ha dicho Jehová. ¿Qué les dijo el Señor? Haced en este valle muchos estanques. ¿Cierto? Porque Jehová ha dicho así, no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Hasta ahí vamos. ¿Qué le dijo el Señor? Haced ¿qué? Estanques. ¿Para qué? Para que fueran, era su necesidad el agua, ¿cierto? Entonces hagan estanques. ¿Sí? Hagan estanques. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a ellos? Prepárense para recibir la bendición. Estamos en medio de un desierto, pero hagan estanques. Ustedes necesitan agua, hagan estanques. ¿Sí? Pero también, ¿qué les dice a ellos? ¿Sí? No veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Viene la bendición, pero la bendición no viene tal vez como ustedes piensan que ha de venir el agua. ¿Sí? Porque no va a haber viento, no va a haber lluvia. Nosotros vemos, dice, uy, está haciendo brisa de agua, ¿cierto? Porque va a llover. Pero el Señor le estaba diciendo, no es como ustedes esperan que llegue la bendición. Pero la bendición vendrá. ¿Sí? Prepárense para la bendición. Hermanos, ¿cómo nos cuesta a nosotros prepararnos para recibir la bendición de Dios? Nos cuesta mucho. Porque no hay fe. ¿Recuerdan ustedes cuando le dice Dios a Noé, prepárate un arca de madera de gofer? ¿Se acuerdan? Era la salvación para Noé y su familia, pero no había llovido. Prepárate para recibir la bendición. Tu familia, tu esposa, tus hijos, las mujeres de tus hijos van a entrar en esa arca y no van a perecer ahogados. Pero no había llovido. ¿Y Noé qué hizo? Obedeció y preparó su arca. Los demás se burlaban. Pero es que si no ha llovido, qué difícil nos cuesta prepararnos para recibir la bendición. ¿Recordamos el aceite de la viuda? Ha venido el acreedor para tomar mis hijos por siervos. Y le dice Eliseo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. ¿Cierto? Porque viene la bendición. Y se llenaron las vasijas, todas. No quedó ninguna vasija desocupada. Ella se preparó para recibir la bendición. Cuando encontramos en los evangelios que Jesús da de comer, alimenta a 5,000, pero eran más. ¿Qué le dijeron sus discípulos? Diles que vayan a sus casas para que coman, porque ya está de noche. Y el Señor, ¿qué les dice? Dales vosotros de comer. Y ellos que dijeron, ¿cómo, Señor? No hay a esta hora, y cuánto tendríamos que tener para ir a comprar alimento y darles vosotros de comer. Y el Señor, ¿qué les dijo? Dígales que se sienten de 100 en 100. Y ahí es cuando nos falta a nosotros esa fe. Oramos y clamamos, pero no esperamos la bendición. Esperamos que no llegue la bendición.
Esa es nuestra actitud. Cuando una mujer está embarazada, están esperando su bebé, ¿qué hace la pareja? ¿Qué hace la familia? ¿Se preparan para qué? Para que llegue el bebé, ¿cierto? Y compremos la cunita, y compremos los vestiditos, y la gente se reúne y hacen el shower. ¿Por qué? Porque están esperando que llegue la bendición. No pasa por su mente que su hijo van a ser muertos, ¿cierto? Pero Dios nos dice, prepárate para recibir la bendición, y nosotros esperamos que esa bendición no llegue. Debemos creer, y eso es la verdadera fe, en lo que Dios ha hablado. En lo que Dios ha hablado. Somos osados con el Señor porque le decimos cómo tiene que hacer las cosas. Y esperamos que Dios haga las cosas conforme a nosotros le decimos que las haga. Pero el Señor les dijo, no va a ser con viento, no va a ser con lluvia, ¿cierto? Pero va a haber agua y van a beber ustedes y van a beber sus bestias, sus ganados, va a haber alimento. Qué hermoso es nuestro Dios. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni los caminos de Dios los caminos de nosotros. ¿Qué sería si los caminos y los pensamientos de Dios fueran como los de nosotros? Sería un Dios limitado, porque nosotros somos limitados. Las cosas de Dios son mucho más grandes. Todo lo que Dios ha dispuesto para nosotros es mayor de lo que nosotros esperamos. Dios nos llama a que esperemos la bendición. Que no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios va más allá de lo que nosotros podemos esperar. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? El verso 18. Y esta es cosa ligera en los ojos de Jehová. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Ellos estaban pidiendo ¿qué? Agua, ¿cierto? Y Dios les dice, va a llegar el agua. Pero esto no es lo único que va a pasar. Voy a hacer cosas más grandes. Voy a hacer que no solamente llegue el agua, sino que va a suceder también. Jehová entregará también a los moabitas en vuestras manos. ¿Sabe qué significa eso, mis amados hermanos? Que Dios conoce todas nuestras necesidades. Somos tan limitados en lo que clamamos y en lo que pedimos, que Dios lo hace, pero Dios hace aún cosas más grandes. Para ellos su situación era la falta de agua, pero para Dios no era solo la falta de agua, sino ir en contra de ese rey moabita y su ejército guerrero que iba a afrontar una guerra contra su pueblo, contra el pueblo de Israel, contra el pueblo de Judá. Y me llama, esas frases debemos guardarlas en nuestro corazón. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Esto no es nada comparado con la grandeza de nuestro Dios y el poder que Él tiene para obrar en nuestras necesidades. Somos tan limitados, pero Dios aún así conoce tras qué vamos nosotros, cuál es nuestra verdadera necesidad. En Job capítulo 26, Job nos narra la grandeza de nuestro Dios, lo que es nuestro Dios. Dice, respondió Job y dijo, ¿en qué ayudaste al que no tiene poder?
¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabra y de quién es el espíritu que de ti procede? Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende, está refiriéndose a Dios, Él extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre nada. Ata las aguas en las nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trono de su poder, ¿quién lo puede comprender? Es la grandeza de Dios que se sale de nuestra mente, de lo que podemos nosotros ver acerca de lo que en realidad es nuestro Dios. ¿Y sabe qué dice Job? Eso apenas son los bordes de sus caminos. Es una cosa muy pequeña, ¿cierto? Todo esto que ha expresado Job, enseñándonos acerca de su grandeza. Hermanos, Dios tiene cosas mayores para nosotros. Dios tiene cosas grandes para nosotros, pero nos falta creer en lo que Él ha hablado. Isaías 55 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ellos iban tras agua, pero Dios sabía que su necesidad verdadera aún iba más allá. ¿Qué dice, ya para terminar, el versículo 20? Dice: aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom. ¿Y qué sucedió? No llovió, no hizo viento, solo dice que vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de aguas. ¿Y qué era lo que Dios había dicho? Pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Se cumplió lo que Dios había dicho. Ahí tenemos que reflexionar, porque esa naturaleza que viene en nosotros desde lo sucedido en el huerto del Edén quiere que nosotros no creamos a lo que Dios ha hablado, a lo que Dios ha dicho, y nos aleja de la bendición. Se viene a nuestra mente siempre lo peor, no que Dios va a cumplir su palabra y sus promesas. Dijo que había agua, sí, se llenó la tierra de agua. ¿Y ahora qué dice? Versículo 21. Cuando todos los de Moab oyeron, acuérdense que iban en contra de los moabitas, ¿cierto? Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Era la frontera, ¿cierto? Entre Moab, ¿sí? Y Edom. Ahí era la guerra. Ellos se prepararon, los moabitas, todos, todo el ejército.
Pero ¿qué había dicho Dios? Que Él los iba a destruir y que los iba a entregar en sus manos. ¿Sí? Verso 22. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre. La tierra estaba llena de agua. Ellos habían hecho, ¿cierto? Porque Dios les había dicho a ellos que hicieran esos estanques. Y los estanques estaban llenos de agua. Y una vez sale el sol, esa que era agua, que era cristalina, en los ojos de los moabitas, ¿qué pareció? Sangre. ¿Quién hace eso? Era un ejército, era mucha gente. Todos estaban mirando lo mismo, viendo lo mismo. Grandes, pequeños, medianos, y sus ojos están viendo sangre. ¿Cómo Dios hace las cosas? Como yo quiero que Él las haga, Él las hace perfectas. Y yo muchas veces le digo a Dios, ¿por qué no hace las cosas de tal manera? Es que solo necesito tal cosa. ¿Por qué no me dio ese trabajo? Es que yo esperaba ese trabajo. Pero Dios tiene cosas más grandes. Y actúa de una manera más maravillosa que nuestra limitada forma de sentir y ver las cosas y de pensarlas. ¿Por qué? Y esos somos, ¿saben quiénes son ellos? Ellos somos nosotros. No vayamos más allá, somos nosotros. Nos cuesta creerle que Dios hace cosas grandes y maravillosas. Y creemos que somos más sabios e inteligentes que nuestro Dios. Y por eso le decimos cómo haga las cosas. Y nos damos duro. Porque Dios es maravilloso y es amoroso. Y dice la palabra del Señor. Y dijeron, esto es sangre de espada. Vea todo lo que las conclusiones que los moabitas sacaron. Esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues Moab, ¿a qué? Al botín. ¿Sí? Ya todo lo que Dios hace, lo maravilloso, lo hermoso que es con nosotros, sus hijos. Ya, ellos levantaron espada entre ellos mismos, están muertos y eso que estamos viendo es la sangre de ellos. Una película pero tremenda. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, supuestamente por el botín, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab. Y así asolaron las ciudades, y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra y las llenaron. Cegaron también todas las fuentes de las aguas y derribaron todos los buenos árboles, hasta que en Kir Hareset solamente dejaron piedras, porque los honderos los rodearon y los destruyeron. Y cuando el rey Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. ¿Qué dijo Dios? Que los iba a entregar en manos, ¿cierto? Que ese lugar iba a ser destruido. Hermanos, ese acontecimiento es uno de los muchos acontecimientos donde vemos nosotros ese amor, esa misericordia y esa gloria de nuestro Dios. Dice el Salmo 33, versículo 9, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Está en nosotros tener esa fe para creer lo que Dios ha dicho en su palabra. Es el reto, es la lucha diaria. O le creo a lo que Dios dijo,
o le creo a lo que el enemigo susurra a mi oído, que fue lo que sucedió allí en el huerto del Edén. Con que Dios ha dicho. Con que Dios ha dicho. Cuestionó el enemigo, Satanás, lo que Dios había dicho, y Adán y Eva le creyeron más a Satanás que a lo que Dios había dicho. ¿Cuál es nuestra necesidad en esta mañana? ¿A quién estamos acudiendo? ¿O simplemente estamos confesando derrota antes de consultar qué Dios dice acerca de mi necesidad? Es un llamado que nos hace a todos nuestro Dios. Preparémonos para recibir la bendición. Preparémonos para ver la gloria de Dios y el actuar de Dios y aprender quién es nuestro Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el amor tan grande que nos tienes. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y lo que tú dices se cumple, Señor amado. Quita toda venda de nosotros. Quita, Señor, eso que viene desde el huerto del Edén y que busca que nosotros no depositemos nuestra fe, nuestra esperanza en ti, Señor, sino que vayamos al otro extremo, al extremo de la derrota, antes de afrontar las batallas, Señor amado. Gracias porque tú conoces nuestras verdaderas necesidades y obras y actúas de la mejor manera. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando no decimos, Señor, hágase tu voluntad, Señor, porque ella es perfecta. Sino cuando cuestionamos el silencio tuyo o el accionar tuyo, Señor amado. Gracias te damos, nuestro Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor, mi hermano.